Oli, Oli, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wings. En este canal ya tenemos tutorial para realizar a My Melody, también a Hello Kitty, y en esta ocasión pues continuaremos la colección realizando a Kuromi. Todos son amigurumis que, como usted puede apreciar, están inspirados en un mismo cuerpito. Así que para realizar a Kuromi ya tenemos un cuerpo base disponible en este canal. En la descripción de este tutorial usted puede encontrar todos los vídeos relacionados, desde el cuerpito base hasta el tutorial de Hello Kitty y My Melody. Válido mencionar que este cuerpito base mide aproximadamente unos 14 centímetros. Ya si le coloca las orejitas como a My Melody serían unos 18 centímetros y viene siendo algo muy similar para Kuromi. Dicho todo, veamos los materiales. Con este proyecto estaré utilizando hilaza de la marca La Abuelita en los colores negro, rosa y blanco. Del color blanco, que es el que más estaremos utilizando, con una madejita a la mano será suficiente. Ocuparemos aproximadamente 40 gramos de blanco. Del negro pues poquito menos, ya que es solo para el gorro y los detallitos. Y el rosita pues ni hablar, solamente estas bolitas, la naricita y la calavera. Con esta hilaza yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros y realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted lo realiza en forma de V, pues ya ahí decide qué gancho utilizar. Yo con esta hilaza recomendaría un 2.0, pero todo depende de su tejido. Si quiere conocer más acerca del punto bajo en forma de V, X y X falso, en la descripción de este tutorial también les comparto un enlace a un vídeo que ya tenemos disponible en este canal. Claro que sí, vamos a necesitar tijeras, algo de alfileres, agujas laneras y claro que sí, relleno que no nos puede faltar. Además, yo estaré utilizando pegamento silicón en algunas ocasiones, pero usted puede utilizar el pegamento que guste. Visto todos los materiales que necesita para confeccionar a Kuromi, les recomiendo que realice primeramente el cuerpito base que encuentra el tutorial en la descripción de este vídeo, perdón que les repita. Realice primeramente el cuerpito y así cuando realice el gorrito pues se asegura de que le quede perfecto. Ha de quedarle pues las cantidades de puntos del diámetro de ese gorrito son las mismas en la cabeza que en el gorro. Pero esa cabeza soporta muchísimo relleno. En ocasiones me han comentado de que lo más difícil podría ser el relleno de la cabeza. Y es que sí, es poquito cabezona y soporta muchísimo relleno. Ese relleno hará que quede justo el gorrito con la cabeza. Así que adelante todo el cuerpito, llega hasta incluso la última ronda, pero déjelo abiertito y comience luego en este tutorial a realizar el gorro y así justo antes de cerrar pues puede colocarle más relleno o no, ¿ok? Ahora, con este tutorial continuaremos realizando los brazos, gorro, bordados del rostro, la cola, la calavera, todito. ¿Ok? En el otro vídeo solamente verá lo que son las piernitas, cuerpito y cabeza, sin más ningún detalle. Pero es exactamente el mismo tutorial, así que no quiero repetirlo y que esto pudiera confundirlos en si es igual o no al cuerpito de Hello Kitty y de My Melody. Si tuviéramos algún otro amigurumi de esta serie, pues se lo compartiré en la descripción del vídeo también. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Iniciaremos la ronda 1 del bracito con un anillo mágico y ya que esté seguro dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo. Coloque el marcador, pues estaremos trabajando en espiral y en la ronda número 2 vamos a repetir 3 veces un punto y un aumento. Un punto y en el siguiente punto un aumento. Y así vamos a repetir un punto y un aumento 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 9 puntos. En la ronda número 3 simularemos un dedito. Vamos a iniciar con 4 puntos. 1, 2, 3 y 4
Le sigue un puntito mota que estará compuesto por 4 medios puntos altos en la misma base y cerrados juntos. Tome la lazada, inserte en el siguiente punto, extraiga. Tome la lazada, inserte en el mismo punto y extraiga. Ya llevamos 2, otra vez 3 y otra vez 4. Y cuando tenga 2, 4, 6, 8 y 9 lazadas en el gancho, tome la lazada y pase por las 9. Si se le estira un poquito este punto, está bien, no se preocupe. En el siguiente puntito que tenemos, 1, y usted va a empujar esta motita hacia afuera para simular ese dedito. Entonces ya llevo un punto bajo, 2, 3 y 4. Son 4 puntitos para terminar la ronda, ¿ok? Listo. Ahora, desde la ronda número 4 y hasta la 8 estaremos realizando 9 puntos bajos en cada rondita. Solo 9 puntos bajos. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos. Aquí tocaría un punto bajo, luego aquí el segundo. Pues esto forma un solo punto, ¿ok? 9 puntos bajos en todas las siguientes rondas hasta la ronda número 8. He terminado la ronda 8 y antes de realizar la ronda número 9 y última voy a colocar este tilín de relleno, ¿ok? Es muy poquito, pues solo será relleno para la puntita de este bracito, ¿ok? Si usted lo quiere rellenar más, pues puede hacerlo, pero yo considero que no es necesario. Entonces, lo empuja bien, que nos quede solamente aquí en la puntita. Y ahora sí que vamos a cerrar. ¿Cómo vamos a cerrar este bracito? Pues muy fácil. Vamos a estar trabajando tomando este puntito, el penúltimo, ¿ok? Y el siguiente. O sea, tomamos el siguiente y este puntito, o sea, no el último. Y así vamos a trabajar 4 puntos bajos uniendo un ladito con el otro. Un punto de este lado y un punto de atrás. 2, 3 y 4. Y una cadena para asegurar. Cortamos la hebra dejando hebra suficiente para realizar luego la unión con el cuerpo. ¿Ok? Y este dedito ha de quedarle así en un ladito. Vea cómo el tejido está bien parejito. Recuerden que yo trabajo el punto en X y ayuda muchísimo. Pero si a usted le queda muy torcido y considera que no se ve bien, pues entonces no haga el cierre como yo, sino que ciérrelo con puntadas y así posiciona bien su dedito. Es una idea que le doy por si no le queda como a mí, pues saben que todos tejemos diferente. Entonces, listos los dos bracitos. Esta unión es muy sencilla, nada más debemos asegurarnos que los deditos queden hacia el frente del cuerpito, ¿ok? Esta será la parte de atrás mía, pues como pueden ver y aquí les dejo un tips, he tenido que realizar cambios de color un montón y me ha quedado con color crudo en la parte de atrás ya que el blanco me temía que no me iba a alcanzar, finalmente me quedó un poquito, pero me temía que no me alcanzaría, así que no me arriesgué y fui haciendo cambios de color para que de ese modo todo el frente me quedara en blanco. Un pequeño tips por si en algún momento esto le pasa, es la primera vez que me pasa y está bien, pues de todo aprendemos. Entonces, la unión muy sencilla, quiero que me quede lo más pegadita posible a la cabeza, o sea que lo voy a hacer justo debajo de esa ronda donde hicimos los aumentos, justo ahí, entre el cuellito y la cabeza. Ya se me ha salido la hebra y ahora sí podremos continuar. Puntadita, bien pegadito ahí a la cabecita y puntadita en el brazo. Y así, hasta tenerlo completamente unido. Y yo he dejado esta hebrita del otro bracito, pues voy a estar extrayendo cuando termine en el mismo lugar y con ambas pues voy a asegurar. Última puntadita en el brazo. Y voy a extraer justo donde extraje la hebrita del bracito anterior. Intentemos salir justo en el mismo lugar para que funcione.
pues ahí vamos a hacer un nudito y ya luego será más fácil esconder las hebras. Listo. Asegúrese de que está justo en el mismo lugar y hacemos el nudo. Ya luego retiramos hacia adentro y quedarán escondidas ambas hebritas. Y luego comenzaremos el bordado del rostro. Para la naricita estaré utilizando una hebra de la misma hilaza la abuelita en su color rosa. Precisamente entre las rondas 23 y 24. En la ronda 17 hicimos los aumentos, ¿recuerda? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Entre la ronda 23 y 24 abarcando 2 puntitos o 3 también lo puede hacer abarcando 3 puntitos, pero en esta ocasión lo estaré haciendo con 2. ¿Ok? Y puntadas tanto como usted guste dependiendo del volumen que quiera darle pues a esta naricita. Yo no le haré boquita, también tenga en cuenta eso. Yo no le haré boquita, si usted le va a hacer boquita, pues ya juegue con las posiciones de todo, ¿ok? Pero creo que también puede hacer la naricita aquí. A My Melody le hicimos la naricita entre las mismas rondas y pues sí que tiene su boquita, ¿ok? Entonces, una puntada. 2, 3, 4, 5 y 6. Con 6 puntadas yo considero que es suficiente, pero vuelvo y repito, usted puede darle la que guste. Y además también le comento que si desea hacerle una boquita, visite el tutorial de My Melody y puede realizarla exactamente igual. ¿Ok? Entonces aquí pues un nudito y escondemos las hebras. Así quedó la naricita y ahora sí que vamos a bordar el ojito. Muy fácil. Vamos a contar 4 puntitos de separación de la boquita. 1, 2, 3 y 4 y arribita. O sea, con una ronda de separación entre la boquita y los ojos voy a colocar un alfiler. ¿Ok? Y luego voy a saltar 2 rondas, pues estaremos trabajando los ojitos en 2 rondas. 1, 2 y en la parte de arriba vamos a formar un triángulo. Perdón, formamos un triangulito, ¿vea? Este puntito aquí debajo y luego hacia arriba formando un triangulito. Esto en la medida de que demos las puntadas va a tomar su formita redonda, ¿ok? Entonces, yo di unas 12 puntadas en este ojito perdón, estaré intentando que también me funcione con 12 puntadas, ¿ok? Pero es bien fácil. Vamos a comenzar por la parte de atrás. Eso sí les recomiendo una agujita lanera de una punta lo más fina posible, o sea, la más fina que usted tenga y les resultará mucho más fácil. Vamos a comenzar en la parte de arriba, en uno de los alfileres de encima. Voy a dejar una hebrita sobrante para luego asegurar y todas las puntadas de abajo las estaré dando justo en el mismo lugar, ¿ok? Donde único cambiaremos será en las partes de arriba. Vamos a pasarnos hacia el otro alfiler y formar el triángulo. Y lo siguiente será ir dando tantas puntadas como necesitemos para tupir bien el ojito, ¿ok? Salimos un poquitín más al lado de la primera puntada que hicimos y vamos contando porque necesitamos la misma cantidad de puntadas para que se vean lo más similares posible. Ya he dado 2, 3, usted va a ir acomodando las hebras. 4, 5, 6, 7,
7. Y con esto ya voy a tupir bastante el ojito. 8. Cuando tenga el ojito bastante tupido, no se preocupe por esta parte, esto se va a acomodar luego. Entonces las puntadas serán solamente a los lados. Saliendo en cada extremo. 9. Eso es lo que le va a dar la formita redonda. Que quede al ladito. 10. Ya está bastante redondo comparado con el anterior. 11. Y como acá siento que me falta una puntadita que me selle un poquito más, pues voy a hacer las 12 justo encima. Pero todo va a depender de su bordado, ¿ok? Voy a salirme hacia este extremo. La hebrita me ha quedado un poco corta. Y lo siguiente será dar una puntadita en la parte de encima, de extremo a extremo, ¿ok? De extremo a extremo para sellar esa parte de arriba. Y luego me voy a salir aquí arribita. Una rondita más arriba, inclinado. Esta puntada de aquí arriba sella el ojito, ¿ok? Bien. Esta es una pestañita. La siguiente pestañita, esta es un poquito más arriba. Y la siguiente la vamos a realizar justo aquí, ¿ok? No viene siendo en la siguiente ronda, no, sino que un poquito pegada a la anterior. Aquí, aproximadamente. Así se verá. Entonces ahí voy a insertar y luego voy a acomodar la hebra porque ni modo me quedé cortita. Ok, voy a insertar. Ya la tengo insertada y la voy a retirar hacia detrás, justo en el mismo puntito que inicié. Y quedarán listos los ojitos. Aquí detrás solo falta asegurar y esconder las hebritas y vean cómo se ven los ojitos. No tienen que ser perfectos, ok, no se preocupe. Usted intente que le queden lo mejor posible, pero no tienen que ser perfectos, es bordado. También si le cuesta mucho trabajo bordar o se le dificulta simplemente, puede recortar unos trocitos de fieltro y pegarlos y luego nada más hacerle estas marquitas. Claro que sí, todo eso puede hacer. Lo siguiente será realizar el gorro. Ya yo lo tengo listo desde la ronda 1 y hasta la 26. ¿Ok? La demostración se la estaré realizando utilizando hilaza de color rosa, el mismo rosa que he utilizado para la naricita, pero usted sabe que el gorro de Kuromi es de color negro, pero la demostración prefiero realizársela con hilaza más clara, aunque en las siguientes partes sí que vamos a utilizar negro y espero y usted pueda comprenderme bien. Se me dificulta un poquito cuando la hilaza es tan oscura o tan clarita. Entonces, nada, usted siga los mismos pasos, pero utilizando hilaza de color negro. Iniciemos con un anillo mágico en la ronda 1 y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo y colocar marcador, pues estaremos trabajando en espiral. Y en la ronda número 2 realizaremos 6 aumentos, un aumento por cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar, así tendremos el primer aumento y continuaremos aumentando durante toda la ronda hasta acabarla con 12 puntos. En la ronda 3 las repeticiones serán de un punto y luego un aumento. Un punto y un aumento durante toda la ronda y esta vez acabaremos con 18 puntos. En la ronda 4 estaremos repitiendo 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Así durante toda la ronda 2 puntos y un aumento y esta vez acabaremos con 24 puntos. Iniciemos la ronda 5 con un punto bajo y seguido un aumento. Luego estaremos repitiendo durante 5 veces 3 puntos y un aumento. 1, 2,
3 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 3 puntos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 2 puntitos para completar la ronda luego de esas repeticiones. Y en los 2 puntitos que nos han quedado, 2 puntos bajos. 1 y 2. Y esta ronda la habremos acabado con 30 puntos. Coloquemos marcador. En la ronda número 6, las repeticiones serán de 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos y un aumento durante toda la ronda. En esta ocasión acabaremos con 36 puntos. Iniciemos la ronda 7 con 2 puntos bajos, 1 y 2 y le sigue un aumento. Luego las repeticiones serán de 5 puntos y un aumento durante 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y le sigue el aumento. Así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 3 puntitos para completar la ronda. Lo hacemos de este modo, pues así no se nota tanto dónde estamos realizando los aumentos. Y vean cómo queda un círculo bastante perfecto. Y en los 3 puntitos que nos han quedado, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y esta ronda la habremos acabado con 42 puntos. En la ronda número 8 las repeticiones serán de 6 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento hasta completar esta ronda con 48 puntos. En la ronda número 9 iniciemos con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y le sigue un aumento. Luego estaremos repitiendo durante 5 veces 7 puntos y un aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Y así vamos a continuar repitiendo 7 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Nos van a quedar 4 puntitos para completar la ronda. Y en los 4 puntos que nos han quedado, 4 puntos bajos para completar la ronda. 1, 2, 3 y 4. Y esta ronda la habremos acabado con 54 puntos. En la ronda número 10 las repeticiones serán de 8 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y le sigue el aumento. Continuaremos repitiendo 8 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y en esta ocasión acabaremos con 60 puntos. Luego en la ronda 11 realicemos 60 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Y al acabar la ronda 26 vamos a hacerle el detalle que tiene enfrente Kuromi. ¿Okay? Vamos a iniciar con un medio punto alto en el siguiente punto, en el que sigue un punto alto, luego en el mismo lugar un punto alto doble, y otro punto alto. Los 3 en el mismo lugar. Un medio punto alto, un punto bajo y luego un deslizado. Así nos va a quedar el piquito. Vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora cerrar utilizando agujita lanera. Y así lo cerraremos. Este es el punto que sigue. En el siguiente, insertamos la aguja lanera tomando esa cadena que se forma por encima
y luego encimita del último punto deslizado que hicimos. Retiramos hacia detrás y listo, así no se notará tanto dónde hemos acabado y queda un trabajo bien bonito. Esta hebra nada más la voy a asegurar y dejarla hacia adentro. Yo estaré pegando este gorro, pero si usted desea coser, pues deje la hebra más larga. Este gorro está listo para ser puesto, pero antes vamos a estirarle un poquitín, ¿ok? Para que entre lo más fácil posible. Y claro que sí, esta parte de la puntita pues irá lo más centradito posible con la nariz, ¿ok? En el frente. Vamos a poner el gorro. Y muy importante, en la parte de atrás tiene que quedar bien, bien, bien pegadito a ese cuerpito, ¿ok? A ese cuellito. Lo más pegadito posible. Si usted siente que su gorro le queda un poco grande, no debería, pues tiene las mismas cantidades de puntos en el diámetro que la cabeza. También depende muchísimo del relleno que usted le haya colocado a la cabeza. Aún así, si quiere que le quede un poquito más cortito, pues nada más realice menos rondas de 60 puntos bajos. Pero a mí me gusta así. Okay, y siento que sí que me ha quedado, pero yo realicé primeramente el cuerpito y luego el gorro e incluso fui colocándole relleno a la cabeza en la medida que me lo pedía el gorro, pues está hecho a la medida y esa cabecita sí que soporta muchísimo relleno. Entonces, lo acomoda bien, que le quede lo más centradito posible para que se vea bien bonita. Y una vez ya lo tenga donde usted lo desea, pues voy a colocar el pegamento silicón. Vuelvo y repito, yo lo estaré pegando. Si usted desea coser, pues siempre puede coser. Entonces, ya que tenga la silicón lista, voy a ir colocándole pegamento, pero que simule que está como que un poquito suelto. Por ejemplo, en esta puntita voy a estar colocándole la silicón dentro, ¿ok? No demasiado pegado al borde. Siento que tiene como un poquito de lanita. Voy a quitarla. Y listo. Lo siguiente será pues ir colocando, voy a ir levantando de a poquito e ir colocando la silicón de manera tal que me quede dentro, ¿ok? De ese modo pues simula como que está un poquito suelto. Así continuaré durante todo alrededor. La hilaza de color negro de cualquier marca de hilo por lo general tiende a agarrar pelusilla, o sea, todas agarran pelusilla, pero en ella se nota mucho más, así que les recomiendo siempre tenga un rodillito de estos, que son los que utilizamos para retirar pelos, pelusillas de nuestra ropa. Bueno, pues son súper útiles si usted realiza amigurumis. Y continuemos con las orejas. Tengo una orejita lista, son dos piezas, una bolita independiente de esta, ¿ok? Y ambas se las voy a estar enseñando utilizando el asa de color negro, pero con muchísima paciencia para que usted pueda ver bien. Iniciemos realizando un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y 6. Ya podremos cerrar el anillo y les recomiendo que estos primeros 6 puntitos no los deja tan ajustados y así les resultará un poco más fácil la ronda número 2. En la ronda 2 estaremos repitiendo 2 veces, trabajando en espiral, 2 puntos y un aumento. En el primer puntito bajo que hicimos de la ronda anterior, un punto bajo, otro más en el siguiente punto y en el que sigue un aumento. Y esto lo volveremos a repetir una vez más. Un punto bajo, 2, le sigue el aumento. Esta ronda la estaremos acabando con 8 puntos. Y usted va a acomodar esta pieza, pues necesitamos ir formando esa puntita, así que con otra pieza o con el mismo gancho, pero no quiero retirarlo, pues va a acomodar este tejido. En la ronda número 3, las repeticiones serán 2 veces de 3 puntos y un aumento.
1, 2, 3 y le sigue un aumento. Así va a repetir 3 puntos bajos y un aumento una vez más y esta ronda la estaremos acabando con 10 puntos. En la ronda 4, 2 repeticiones de 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Y así volveremos a repetir 4 puntos bajos y un aumento una vez más y acabaremos esta ronda con 12 puntos. En la ronda 5 realizaremos 4 aumentos. Esta vez serán 2 puntos bajos, 1 y 2 y luego un aumento. Va a continuar repitiendo 2 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda y en esta ocasión acabaremos con 16 puntos. En la ronda 6 iniciemos con 3 puntos, 1, 2, 3 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento, un total de 4 repeticiones y acabaremos esta ronda con 20 puntos. En la ronda 7 realicemos 20 puntos bajos sin aumentos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda 8 las repeticiones serán de 4 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 4 puntos y un aumento toda la ronda y en esta ocasión acabaremos con 24 puntos. En la ronda 9, 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Así durante toda la ronda, 4 repeticiones y acabaremos con 28 puntos. Luego, durante las rondas 10 y 11, realicemos 28 puntos bajos en cada una. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma 28 puntos bajos más en la ronda número 11. En la ronda 12, preste mucha atención. Vamos a iniciar con 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y le sigue una disminución de 4 puntos, ¿ok? Y lo voy a hacer invisible. Tomo la lazada del frente del siguiente punto, 1, 2, el siguiente 3, el siguiente 4, ¿ok? Tomo lazada, paso por las 4 lazadas y cierro la disminución, ¿ok? Vamos a repetir exactamente lo mismo una vez más y asegúrese de tomar el siguiente punto, ¿ok? Aquí lo tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una lazada, 2 lazadas, 3 lazadas y 4. Todas las hebras frontales. Tomamos lazada, pasamos por las 4 con mucha paciencia y cerramos juntas. De este modo, pues logramos un cierre bastante brusco, ¿ok? Y esto es lo que necesitamos para las orejitas de Kuromi. Entonces, en la ronda 13, las repeticiones serán de 9 puntos bajos y una disminución, ya sería una disminución normal de 2 puntos, un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y le sigue una disminución de 2 puntitos. Cuando digo disminución es solamente de 2 puntitos. Y volveremos a repetir exactamente lo mismo una vez más. Esta ronda la acabaremos con 20 puntos. Y una vez terminada la ronda 13, cortemos la hebra dejando hebrita suficiente para la unión con la cabeza. Voy a retirar marcador. Y sí, esta orejita voy a estarle colocando un poquito de relleno, pero antes vamos a hacer la bolita de encima y nos resultará más fácil coser sin el relleno.
Esta bolita es muy sencilla, ya sabemos hacer anillo mágico y puntos bajos trabajando en espiral, así que por esa razón nada más le voy a compartir los subtítulos. Una ronda de 8 puntos bajos en un anillo mágico y luego una segunda ronda de 8 puntos bajos, uno por cada punto que tenemos de la ronda anterior. Y hecho esto, la hebrita del anillo mágico la vamos a acomodar acá, obviamente la va a cortar si le sobra, y simplemente vamos a cerrar. Yo tomo las hebritas delanteras de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, y así sucesivamente hasta tomar todas las hebras. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una vez más en la que inicié. Jalamos bien fuerte y así se va a cerrar. Hecho esto, pues se forma esa bolita que no tiene que ser perfecta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues unirla. No les sugiero que lo haga con pegamento, ya que es hilo de color negro y cualquier pegamento que utilice, a no ser que sea muy transparente, pues se va a notar. La idea es ir tomando puntada del gorrito, del gorro no, de la oreja, puntada de la oreja y puntada de la bolita, ¿ok? Lo más centradito posible, ahí en la parte de arribita. Son puntadas al azar. Siento mucho que la verdad no se aprecien muy bien en el vídeo. Es difícil, es muy difícil con hilaza de color negro grabar. Pero bueno, yo aquí complaciéndolos con Kuromi. Así que puntada en la bolita, vean la base y puntada en el gorro. ¿Por qué de esta manera? Pues para que no nos quede doblado hacia un lado, queremos que nos quede bien levantadito, que parezca que es una sola pieza, es la intención. Pero es difícil hacerlo de una sola pieza, ya que no quedaría bien formadita la bolita. Entonces este es el mejor modo que he encontrado para compartirles estas orejitas y que quede la bolita bien pronunciada. Vea, ya está la unión lista. Apenas se ve que es una unión, más bien parece que es una sola pieza. Y fue mi intención. ¿Ok? Entonces, hacemos un nudito. Y retiramos la hebra hacia adentro. Y ahora sí estamos listos para colocar relleno, que no es mucho, ¿ok? Esta hebra la voy a dejar y que forme parte del relleno. Perdón. Aquí. Y vamos a colocar relleno, pero no mucho. Es tan solo un poquito, ¿ok? Que nos mantenga la formita, pero no queremos que nos quede redondo. Queremos que nos siga quedando así plano. Pero un tilín de relleno nos va a ayudar a darle la formita, ¿ves? Que queda bien suavecito, no es mucho. Entonces, ahora sí estamos listos para colocar estas orejitas a Kuromi. Y lo cierto es que usted las va a colocar a gusto. Yo les voy a mostrar cómo las voy a colocar yo, pero usted lo puede hacer a gusto. Yo quiero que me queden, vea, un poquito, está como en el centro de la cabeza, un poquito separadas. Y ahí cuando usted las tenga donde las desea, pues las vamos a sujetar con alfileres para que así las costuras pues nos resulten más cómodas. Vuelvo y repito, en esta ocasión con My Melody sí que les sugerí que podría pegar las orejitas, pero con Kuromi no, porque es hilo de color negro y no queremos que ahorita el pegamento nos afee el trabajo. Entonces, mire cómo las he colocado. Si le gusta la posición, pues colóquelas como yo y si no, las puede colocar más juntas o más separadas, como usted prefiera. Voy a coser una y luego le muestro un poquito cómo coser la siguiente. Si usted lo considera necesario, siempre sujete con más alfileres, está bien, no están de más, ¿ok? Y así pues siempre se le quedará en el lugar adecuado. Así me quedó esta orejita, la verdad que me encantó. Mostrarles va a ser un poquito complicado por lo mismo. Hilo de color negro y además pues la posición de las orejas. Pero estaré en esta ocasión dando puntada en la oreja primero y luego puntada en la cabeza al mismo tiempo, ¿ok? Y vamos a ir retirando alfileres. Puntada en la orejita tomando una de las hebritas delanteras y puntada en la cabeza. Y tal vez con My Melody les mostré cómo unir el gorro y les sugerí que por favor tomara todas las hebritas que tenía de las orejitas. ¿Por qué? Porque es un hilo claro y se aprecia cada detalle, pero lo cierto es que con Kuromi, como es hilaza de color negro, usted dé puntadas nada más para asegurar bien la pieza
pero lo cierto es que estas puntadas no se van a ver, ¿ok? Entonces que le quede bonito, pero no se estrese demasiado porque es hilo de color negro. De hecho, yo en este punto mi vista estaba bastante cansada, pero pues hay que terminarla, ¿ok? Entonces voy a continuar dando puntadas en la orejita y en la cabeza hasta que la tenga unidita completamente y pues es relativamente un poquito como abierto, ¿ok? Mire cómo se ve esta. Así. Incluso si lo considera necesario puede dar una puntadita que le sostenga el gorro a la cabeza si siente que le quedó un poquito suelto ahora que está cosiendo la orejita. Pues yo solamente coloqué pegamento en el borde. Hagamos el detallito del cuello y claro que sí ya lo tengo iniciado, pero te estaré enseñando cómo hacerlo. Es súper fácil, se sorprenderá. Entonces, vamos a realizar un total de 8 circulitos así como este. Te muestro. 8 en total si usted lo va a hacer del tamaño que lo realizaré yo, pero si nota que puede realizar menos o que necesita hacer más, pues claro que sí, nada más va a repetir lo que yo le estaré mostrando. Entonces, un anillito mágico utilizando la hilaza de color rosa y 6 puntitos bajos que no importa si son en V o en cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cerramos el anillo y además vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora cerrar utilizando agujita lanera. Así lo estaremos cerrando en el primer puntito que usted tiene de esta ronda, inserte abrazando esa cadena y luego encimita del último punto que hizo retirando hacia la parte de atrás y con la hebrita del anillo mágico y esta pues vamos a hacer un nudito para asegurar. No lo ajuste demasiado para que no se le cierre más el circulito. Tan solo que quede seguro y escondemos estas hebritas utilizando la misma agujita lanera. Una y ahora esconderé la otra. Las cortamos y listo. Ahora sí, recuerde, realice unas 7 a 8 bolitas así como estas o circulito como guste llamarles. Y ahora le muestro cómo iniciar esta pieza y cómo ir haciendo la unión, que es súper fácil. Voy a tomar otro extremo utilizando la hebra de color negro y un nudo corredizo. Preste mucha atención al movimiento de las piezas para que le quede bien derechita la pieza, ¿ok? Entonces, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tome un circulito e inserte en el punto que guste dejando las cadenas hacia el frente de usted. Un puntito deslizado. Vea, así le va quedando. Va a tomar esta pieza. Mire el movimiento. Lo va a pasar hacia acá. Y esta le va a quedar aquí, ¿ok? Así le va a quedar. Es importante para que se vea derechito, ¿ok? Ahora, en las 3 cadenas del inicio, yo se lo voy a volver a repetir. Un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto. Así tendremos la primera puntita. Claro que sí, vamos a repetir otra vez, pues todas son exactamente iguales, la única diferente es la del inicio por el nudo corredizo. Entonces, 3 cadenas, 1, 2, 3, tome el siguiente circulito e inicie donde usted guste. Mantenga esta hebra de este ladito, es importante. Un punto deslizado, pase la pieza hacia atrás y seguido en la siguiente cadena de las 3 que tenemos del inicio, un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto. Y así como hemos realizado estas dos puntitas, pues vamos a realizar un total de 8. Vamos a continuar esta de acá y así se lo vuelvo a repetir. Estaré utilizando los mismos 2 circulitos con los que le hice la demostración. 3 cadenas, 1, 2, 3. Tomamos un circulito, insertamos un punto deslizado, lo pasamos hacia detrás, un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto. Y una última vez, 3 cadenas, 1, 2, 3. Tomamos un circulito, un puntito deslizado, lo pasamos hacia detrás,
un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto, ¿ok? Llevo un total de 8 repeticiones, así ha quedado la pieza y lo que haré será intentarlo, a ver qué tal y sí, ¿ok? Le queda perfecto, yo diría que sueltito, pero está bien, ¿ok? Con 8 a mí me queda bien, pero si usted necesita hacer solo 7 o incluso necesita hacer 9, está bien, no se preocupe, tan solo haga todas las repeticiones que usted necesite. Voy a cortar la hebra dejando hebrita suficiente tan solo para realizar la unión, que pues bien sencillo, ni pegamento ni nada, nada más lo va a poner en la parte de adelante y luego lo vamos a unir detrás con un nudito común y ya luego pues va a esconder las dos hebras, ¿ok? Se ve como sueltito, pero está bien, porque así le queda un poquito más desahogado y se le ve más bonito, ¿ok? Si usted lo quiere más ajustado, pues entonces haga 7 y listo. Voy a esconder estas dos hebritas hacia adentro y a su vez, pues ya se me van a fijar aquí a la parte de atrás. La colita es súper fácil, tan solo preste mucha atención ya que es un poco difícil, vuelvo y repito, con hilaza negra. Pero bueno, un anillito mágico y dentro 2 puntos bajos, 1 y 2. Estoy trabajando el punto en V, cerramos el anillo para que me quede un poquito menos ajustado. Yo no voy a realizar cadena de subida, nada más giro el tejido y le siguen 2 aumentos. En la ronda 2, 2 aumentos. 1 y el segundo. 2 punticos bajos en cada punto de la ronda anterior. La ronda 3 giramos el tejido, comenzamos con un aumento, luego 2 puntos bajos, 1, 2 y otro aumento. Hemos acabado la ronda 3 con 6 puntos. En la ronda 4 gira el tejido en 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta será la puntita, ¿ok? Gira el tejido. Vamos a comenzar con 2 puntos deslizados. 1, 2. Los siguientes serán 2 puntos bajos. 1 y 2. La siguiente ronda, gira el tejido, 2 puntos bajos. 1 y 2. Gire el tejido, 2 puntos bajos. 1 y 2. Gire 2 puntos bajos. 1 y 2. Así, tantas rondas como usted considere necesario dependiendo del largo que le guste para esta colita, ¿ok? En los subtítulos ya usted puede ver cuántas rondas yo realicé. Hasta la ronda 14, desde la 6 hasta la 14, he estado girando el tejido y 2 puntitos bajos. Cuando termine la ronda 14, voy a realizar una cadena solo a modo de asegurar y cortar la hebra dejándolo suficientemente larga para unir ahora el cuerpo. Y primeramente voy a esconder esta hebrita. Y una vez escondida la hebra, así nos habrá quedado. ¿Cómo yo la voy a estar colocando? Pues súper fácil. Usted la coloca como guste. Así la voy a estar colocando yo. Un poquito inclinada, ¿ok? En la parte de atrás, un poquito inclinada. Digamos que esta puntita nos toque la piernita, el fin de la piernita. Pero en realidad usted lo puede colocar como guste, ¿ok? A su gusto. Entonces, simplemente puntaditas, puntaditas en el cuerpo con la cola y listo hasta que quede bien unidita. Aseguramos la hebra y la escondemos. Y lista esta cola de diablilla. Pues a Kuromi solo le falta la calavera. Vamos a hacerla. Estaremos utilizando la misma hilaza de color rosa que hemos utilizado en algunos detalles ya. Iniciemos con un nudo corredizo y seguido 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Luego de las 4 cadenas comenzaremos a partir de la segunda con 2 puntos bajos. Un punto bajo y el segundo.
Les recomiendo que en la cadena número 4 del inicio coloque marcador si lo considera necesario, pues justo allí estaremos realizando luego el segundo aumento triple. En esta cadena que nos ha quedado, un aumento triple, o sea, 3 puntos bajos en la misma cadena. 1, 2 y 3. Volveremos a repetir exactamente lo mismo del otro lado de las cadenas. Un punto bajo, el segundo, y en la cadena 4, o sea, en la que pedí por favor marcara, pues el segundo aumento triple. 1, perdón, 1, 2 y 3. Y esta rondita la habremos acabado con 10 puntos. Coloque marcador si usted lo considera necesario, pues estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 iniciemos con 2 puntos bajos. 1, 2, luego le siguen 3 aumentos. Un aumento, el segundo y el tercero. Y así volveremos a repetir 2 puntos bajos y 3 aumentos una vez más para completar la ronda. Y en la ronda número 3 y última, preste atención, vamos a iniciar con un punto deslizado, luego una cadena y un puntito bajo justo en la misma base. Otro punto bajo y otro más, o sea, 2 puntos bajos, ¿ok? Una cadena y un punto deslizado en la base del último punto bajo. Vamos a cortar esta hebra y justo en el mismo punto retirarla hacia la parte de atrás. Es bien sencillito este detalle, ¿ok? Estas hebritas las podemos asegurar entre ellas y dejarlas hacia la parte de atrás. Preparemos la hilaza de color negro para bordar los ojitos. Estos ojitos son como un poco inclinaditos, ¿ok? Yo sé que no son ojos, más bien son agujeros, pero yo así le voy a llamar, ¿ok? Entonces vamos a tomar como referencia cada agujerito que se ha formado de los extremos donde hicimos los aumentos triples, ¿ok? Voy a dejar hebrita larga al inicio para asegurar luego. Entonces lo que estaremos haciendo será dando puntadas un poco más inclinadas hasta que se forme un circulito. 2, 3, 5, una basurilla. 4, 5 y 6. Con 6 es suficiente. A su vez, me voy a pasar al otro ladito y volveremos a dar 6 puntaditas. O sea que si en uno da 6, en el otro también. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así me quedará. Y ahorita vamos a dar 2 puntaditas aquí en la parte baja. Para ello me voy a deslizar un poquito por detrás. Y son tan solo 2 puntaditas, ¿ok? Además las vamos a ajustar un poquito para que queden como que recogen.
He deslizado por detrás un poquito arriba, pero antes quiero asegurarme de que esto simula, vean que recoge un poquito la pieza. Y hecho esto, pues aseguramos y listo para pegarla. Coloquemos el pegamento en la parte de atrás. Y hacemos la unión. Lo más centradito posible, ¿ok? O a gusto. Siempre puede hacerlo a gusto. Limpie su proyecto. Y así nos ha quedado Kuromi. La verdad que me encanta. Siento que me estoy volviendo fan de Hello Kitty. No lo sé. Pero ya hemos realizado a Hello Kitty, a My Melody, ahorita a Kuromi. Dígame usted cuál podría ser el siguiente, porque quiero que esta colección siga sin duda alguna. Espero y este video haya sido de su agrado, y si ha sido así, porfa, no olvide dejarme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le ha gustado lo que ha visto, pues ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita, y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo video. 1.000.000 de gracias por ver hasta su final y nos vemos en el próximo amigurumi. Chau, chau.